Es la entidad con el mayor número de inversores institucionales y minoristas, que superan los 3,5 millones. Banco Santander, la entidad de mayor tamaño dentro del sector financiero español gracias, sobre todo, a su elevada presencia internacional, es también, de lejos, la que mayor número de accionistas, institucionales y minoristas, tiene superando los 3,5 millones de personas que poseen al menos una acción del banco. Este elevado número de accionistas es un tanto ficticio porque hay que recordar que hace años la entidad, como un arma más de marketing comercial, repartía acciones gratuitas entre los clientes que cumplían determinadas condiciones siempre y cuando fueran titulares de la cuenta 1, 2,3 y, además, usaran alguno de los productos o servicios que prestaba el banco: gasto mínimo en tarjetas de crédito, contratación de seguros o de fondos de pensiones, hipotecas o créditos. La cuenta, que daba una remuneración garantizada, fue eliminada por el banco cuando los tipos de interés se colocaron en niveles negativos. Además, durante muchos años y desde el estallido de la crisis financiera e inmobiliaria, Santander, para inicialmente seguir con su política de relativamente elevados dividendos, promocionó que los accionistas eligieran la modalidad de scrip dividend para recibirlos, con lo que crecía de forma significativa el número de acciones en circulación. El cumplimiento muy ajustado de los requisitos de capital del BCE hizo que Santander fuera de las últimas entidades en eliminar esta modalidad de pago de dividendos para hacerlo solo en efectivo. De esta forma, y con los datos a 31 de marzo de este año, el número de acciones del banco ascendía a más de 15.825,5 millones de títulos que están en manos de 3,58 millones de accionistas. Como en todas las entidades, pero en Santander de manera más acusada aún, la mayor parte de estos accionistas apenas concentran el 1,21% del total del capital de la entidad. Efectivamente, algo más de 2,11 millones de accionistas son propietarios de 192 millones de títulos. Son el grupo más numeroso, casi el 59% del total, pero apenas suman el 1,21% del capital, 192,3 millones de acciones. Se trata de aquellos que tienen entre 1 y 200 acciones. Según los datos del banco, los siguientes dos grupos, los que superan las 200 acciones pero tienen menos de 3.000, representan el 7,55% del capital, 1.194,3 millones de acciones, y son 1,11 millones de personas titulares de esas acciones. Estos tres grupos concentran a algo más del 90% del número de accionistas totales. El resto del capital, más del 91% del total de acciones en circulación, se distribuye en tres grupos más relevantes: los comprendidos entre 3.000 y 30.000 acciones, por encima de esa cifra pero hasta 400.000 títulos y a partir de esa cantidad. En paralelo al mayor número de acciones disminuye de forma significativa el de los titulares de esos paquetes, de manera que, con más de 400.000 acciones apenas aparecen un total de 809 inversores. En este último grupo se encuentran, naturalmente, los grandes fondos internacionales, encabezados por Vanguard y BlackRock, ambos con el 5,42% del capital, y seguidos por Deutsche Cox, 3,34%, Norges Bank, 3,02%, Fidelity, 2,49%, Crédit Agricole, 0,98%, Dimensional Fund, 0,97%, y Deutsche Bank, 0,90%. Estos 8 inversores institucionales suman poco más del 20% del total del capital del banco, lo que significa que el 42% restante que controlan los grandes accionistas está mucho más repartido entre una multitud de instituciones de menor tamaño o que tienen una posición más reducida que los anteriores. Entre los poseedores del 42% del capital se encuentran, sin duda, los miembros de la familia Botín Ochea, los hijos de Emilio Botín, de forma directa, y la Fundación Botín, presidida por Javier Botín. Según datos de la CNMV, Javier Botín tiene 571.000 acciones del banco, su hermano Emilio, 663.000. Ana Botín, la presidenta del banco, sumaría más de 33 millones de acciones, equivalentes al 0,21% del total, y la Fundación Marcelino Botín declaraba a finales de 2022 el 0,47% del banco. Es parte de lo que queda de cuando Emilio Botín, el abuelo de la actual generación, gobernaba el entonces más pequeño de los grandes bancos nacionales y en el que los Botín controlaban la entidad.